impacientemos de todas las personas, ¿verdad? De los malos, necesitamos envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, ¿verdad? Estamos en el Evangelio de Dios y nosotros somos contrarios a una cisterna rota, ¿no? O sea, no sintamos envidia de los que andan pues en el mundo perdidos, ¿verdad? Que no están realmente pues ejerciendo lo que Dios quiere, lo que Dios ha venido a dar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces, en este tema, hermanos, ¿cuál es el enfoque que el Espíritu Santo puso a mi vida? Ese tema ya me lo había dado posterior al anterior que di, y él me decía, habla de la fuente de agua viva, ¿no? De lo que yo soy para ustedes, porque esa fuente es lo que ha venido a llenar nuestras vidas, lo que ha llenado mi vida, lo que ha llenado la vida de cada uno de nosotros, del que ha conocido a Cristo y del que lo va a conocer, porque hay muchas fuentes todavía que necesitan ser, dice, hay mucha, Dios, Jesucristo es la fuente de agua viva, y hay muchas cisternas que necesitan ser llenas, pero que esa agua no sale, que esa agua se quede, que esa agua sea una fuente para Él, que transforme y que traiga vida. Que no esté, ya les decía hace un ratito, ¿no? Una plantita, miren, ahí estamos viendo el ejemplo, esa plantita ya está seca, chupadita, pero si vemos aquel árbol está frondoso, bonito, ¿por qué? Porque ese árbol sigue bebiendo esa agua y esa plantita tal vez ya no la absorbe. Entonces, así nos pasa al ser humano, ¿no? Cuando nosotros no absorbemos lo que el Espíritu Santo, lo que la palabra de Dios, lo que nuestro Dios Todopoderoso nos da, pues nos vamos secando por dentro y entonces empieza a enfriarse nuestra alma y nuestro corazón. ¿Y qué empezamos a hacer? Pues el no hacer caso de las cosas que Dios nos habla a través de su palabra. Y eso se da mucho, hermanos, cuando pasamos situaciones difíciles, cuando pasamos pruebas. ¿Qué sucede? Pues muchas veces no las aguantamos y nos quedamos en el camino, porque decimos, ¿para qué buscar de Dios si las cosas no mejoran y a veces van peor? Pero lo que no sabemos es que si nosotros, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando Dios pasó al pueblo por el desierto, ¿no? O sea, dice, cuando pasó por el desierto, cuando nosotros pasamos por esos desiertos, obviamente que pues nos vamos a sentir mal, ¿no? Y no vamos a estar bien, pero sin embargo, Dios no nos va a dejar. Aún en medio del desierto, dice, Él les daba maná, ¿verdad? Les daba de comer, así nos da a nosotros, aún en medio del desierto. Hace un ratito la adoración, cuando estaba yo postrada, precisamente en esa alabanza que dice, dame de beber del manantial, traía el Señor, trajo la revelación de que hace un año nosotros andábamos con la pena de lo de mi papá, ¿no? En el hospital, y yo digo, ahí es donde se ve el poder de Dios, ahí es donde dice, ahí está esa fuente de agua viva, en donde tú te sientes caer, el Señor te levanta, y no te va a dejar caer, y no te va a sostener fuertemente. Por eso es importante que nosotros tengamos la convicción de en quién creemos, a quién le servimos, hacia dónde vamos y qué queremos en nuestras vidas. Porque es hermoso saber, yo ahorita que veía que iba mucha gente con sus ramitas y todo eso, y se me venía a la mente, ¿no? Digo, cada quien a su manera busca agradar a Dios, ¿no? Pero si nosotros nos enfocáramos en estudiar la palabra de Dios, otra sería nuestra vida. No estaríamos viviendo lo que está pasando ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, a veces somos egoístas y creemos que yendo a la iglesia y persinándonos y todo, pues ya estamos bien con Dios. No es solo eso, es el cambio, es la transformación, es lo que Dios va haciendo en ti, lo que Dios te va mostrando. Si Dios te dice, a mí no me agrada esto de ti, Dios te lo va a revelar y te lo va a mostrar, y a lo mejor a ti te va a costar trabajo, pero el Señor es el que lo va a hacer. El Señor es el que va a venir a transformar. ¿Para qué? Hay plantitas que a veces ya se están secando y cuando les estamos echa agua, de repente empieza a brotar lo verde, ¿no? Entonces, así es el ser humano, hermano. Esas son las cisternas rotas, las que no retienen, las que cierran sus oídos y a lo mejor en un momento escuchan la palabra, pero después dejan que todo se vaya y dicen, pues yo mejor me vuelvo atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque no aguantan pasar pues por los desiertos, por las dificultades, por las situaciones. Entonces, tenemos que creer lo que la palabra de Dios nos dice. Y ahora viene lo hermoso de esto, ¿no, hermanos? Dice la fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva? Pues la fuente de agua viva es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y si aún cuando nuestro Señor Jesucristo se va, ¿qué les dijo a sus discípulos, no? Conviene que yo os vaya, dice, ¿por qué? Porque se queda con ustedes el Consolador, el Espíritu Santo, que es el que viene a llenar nuestras vidas. Cada día que nosotros nos despertamos, ahí está el Espíritu Santo. Hay veces que uno se siente tan mal, pero tan mal, que pone una alabanza así, mire, para arriba nos vamos, ¿no? Y dice, o sea, cuando uno está así como que calladito y tiene problemas, piensa en el problema. Pero cuando usted pone una alabanza, cuando usted está escuchando una enseñanza, ¿qué pasa? Ni se acuerda de su problema, entonces los problemas ¿a dónde pasan? A manos de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere el Señor, ¿no? Que nosotros tomemos esa fuente, que
alimentemos de la palabra de Dios. Y pues vamos a ir a San Juan 4, hermanos, al capítulo de San Juan 4, vamos a leer del versículo 7 al versículo 15. Hermanitos, no les conozco, bienvenidos, que Dios les bendiga. Y pues ahora sí que el Señor tiene esta mañana sus corazones y sus vidas, esa fuente de agua viva que les va a traer un manantial corriente y fluyente de sus vidas, hermanos. Que así sea en el nombre de Jesús. Vamos a ir a San Juan 4, del 7 a 15. Amén. Y dice así la palabra de Dios, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Dice que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Gloria a Dios, hermanos, por esta palabra. ¿Por qué? Porque la samaritana, Jesús se acerca a la samaritana diciéndole, dame de esa agua, ¿no? Dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí si los judíos no se llevan entre sí con los samaritanos? Pero sin embargo, si conocemos la palabra de Dios, sabemos que Jesucristo no hace acepción de personas, y Jesucristo no iba con la intención de pedirle a ella agua, iba con la intención de darle, ¿verdad? De llenarle a ella, de darle esa fuente. Por eso le dice el Señor aquí cuando la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarle el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y dice aquí, dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Y le dice Jesús, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla, porque esa es la agua, la fuente de agua que nos da nuestro Señor Jesús. Él nos llena, Él nos hace sentirnos saciados aún en medio de cualquier situación y de cualquier problema. Es esa fuente, hermanos, es ese manantial. Cuando nosotros nos sentimos caer y desfallecer, ahí está el Señor para sostenernos, para levantarnos y para decirnos, aquí estoy porque yo soy tu fuente, porque tú no te vas a secar, porque tú has creído en mí, porque tú no eres una cisterna rota que va a desechar, no. Y dice entonces, el que beba de esa agua vendrá a mí con más sed. Y no sé ustedes, hermanos, los que conocemos de la palabra de Dios, los que nos sumergimos en la presencia de Dios, mientras más le alabamos, más queremos, mientras más leemos la palabra, mientras más la escudriñamos, uno dice, wow, ¿no? ¿Por qué antes no conocí la palabra de Dios? ¿Por qué antes no conocí estos secretos que el Señor me está mostrando? ¿Por dónde ir? ¿Cómo vencer las dificultades? ¿Cómo interceder por las personas que amo? ¿Cómo ayudar a las demás personas? Porque entonces cuando tú tienes esa fuente de agua viva y cuando tú verdaderamente la retienes, entonces tú empiezas a ver la necesidad de los demás. De esas samaritanas que tienen sed y que quieren llegar a lo que tú tienes, a esa agua viva. ¿Y quién le va a dar esa agua viva? Jesucristo a través de nosotros. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, hermano. Llenarnos, pero no para que quieres. El que es lleno va a fluir. Va a fluir y va a fluir y va a fluir, ¿cómo? Llenando más cisternas, llenando más corazones, llenando más almas, ayudándolos, porque el Señor siempre en tu camino te va a poner personas necesitadas. Siempre te va a poner. Si ya esa persona abre su corazón a Dios, lo va a llenar. Y si no lo abre, tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Y hay que orar e interceder por esas personas. Entonces, a mí me tocó tanto, hermanos, este tema, cuando el Señor así me lo dijo. Yo no había leído nada de la fuente de agua viva, sino que orándole a Él me dijo, tu próximo tema va a ser la fuente de agua viva. Yo soy tu fuente. Entonces yo dije, y yo tenía ya otro tema, dije, no, Señor, tú me dijiste que la fuente y yo quiero la fuente, ¿no? La fuente, ¿por qué? Porque tú me pusiste eso, ¿no? Entonces hay que estar
con nuestro espíritu, pero bien atento a lo que el Señor nos habla, hermanos, porque la palabra, solamente Dios sabe que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, primeramente somos llenos a los que nos llama a compartir, pero también Dios da la palabra. Él sabe quién necesita esa fuente de agua, Él sabe para quién es la palabra, y Dios, así como llegó a la samaritana, llega a las personas a través de que, como yo les decía, ¿no? Del que siempre va a llevar una palabra de aliento a la persona que la necesita, al que se siente que no haya esa salida a sus problemas, se siente agobiado, no tiene trabajo, a lo mejor perdió a su familia, a lo mejor, no sé, tantas cosas que hoy en día se ven, ¿verdad? Tantas necesidades, y pues son almas que su corazón no sabe de qué manera salir adelante, y ya decíamos que las cisternas rotas pues caen en el egoísmo, en la justicia propia. Yo ya les platicaba y les decía que yo había escuchado a una señora decir que pues ella le pedía a Dios que ella se llevara al papá de su hijo. O sea, le digo, ¿cómo, hermanos? ¿Por qué? Pues porque no conoce de la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nos presentamos en ese corazón que hay en usted, porque eso lo está dañando, está haciendo una carcoma al interior de su corazón. Imagínense para allá decir, Señor, llévatelo, ¿no? Porque ya me estorba. ¿Cómo? No puede ser, nosotros no somos jueces, nosotros no nos corresponde, hermanos. Entonces ahí es donde nos damos cuenta cuánta necesidad hay en el alma y en el corazón de las personas de buscar a Dios, de conocerle, de saber que pues Dios aún en medio de las situaciones nos trae una sonrisa, nos trae gozo, nos trae paz. Entonces tenemos que acercarnos a esa fuente de agua viva, tenemos que saber que la fuente de agua viva es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida, la fuente de agua vida, es la vida eterna, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más podemos buscar? No lo podemos encontrar en otro lado. No sé, estando en adoración, en comunión, en estar nosotros escudriñando la palabra de Dios, porque a través de la palabra es como el Señor nos habla, ¿no? Cuando nosotros le hablamos a una persona nueva que no conoce el Evangelio y le decimos, Dios me habló, pues han de decir, estos están locos, ¿no? Pero si supieran de qué estamos llenos, o sea, eso es lo que uno quiere transmitir a los demás, ¿no? Decir, yo quiero que tú seas lleno de lo que el Señor ya hizo en mi vida. ¿Por qué? Porque ha transformado mi vida. Y tú puedes ver en una persona que verdaderamente ha sido transformada. Tú platicas con ella y dices, pero es que yo te veo como que tú tienes paz, y aún en medio de lo que estás viviendo, pues ¿cómo le haces, no? Muchas personas cuando falleció mi papá me dijeron, y me mandaban mensajes y me decían, pero ¿cómo le hacías para estar como tú te veías y estarle hablando a la gente si tu papá había muerto, ¿no? Porque yo tenía una fuente que me sostenía, porque yo tuve una fuente, y ahorita adorando a Dios me ponía a mi papá con una sonrisa, hermanos, que yo digo, o sea, gloria a Dios, ¿no? Porque eran los planes perfectos de Dios, y era su tiempo, era el tiempo que tenía. Entonces yo digo, ahí es cuando nosotros vemos la mano poderosa de Dios, cuando Dios nos llena, ¿verdad? Dice Isaías 55 del 1 al 6, si gustan buscarlo. Amén. Dice Del 1 al 6. Ajá, del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Permítame, déjenme busco porque aquí lean en otro. La palabra de Dios es hermosa, hermanos. De verdad que mientras uno más se profundiza en la palabra de Dios, podemos entender que no hay nada más hermoso que escuchar a nuestro Dios, porque Él siempre en medio de situaciones nos habla. Yo veía cuando estaba yo estudiando mi tema, cada cosa que el Señor me ponía, y cuando el Señor me pone algo digo, no, esto Señor, esto tú ya me lo estás poniendo para mi próximo tema. Vamos a ir a Isaías 51 del 1 al 6, dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprar sin dinero. Dice precio, vino y leche. Venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es paz, en lo que no es pan, y vuestro corazón en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Dice, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos,
por jefe y por maestro a las naciones. He aquí que llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová. Por Jehová tu Dios, dice, y del Santo de Israel que te ha honrado, hermanos. Pueden ver ustedes ahora por qué a veces se nos presentan este tipo de personas, como yo les decía, cuando una persona tiene necesidad de Dios, pero esa persona, Dios no la pone. O sea, Dios te hace que tú veas, el Espíritu de Dios te hace que tú disiernas que esa persona tiene necesidad de algo en su corazón, en su vida y en su alma. Porque dice Dios que Él es, ¿verdad?, el único que puede llenar nuestras vidas, nuestras almas y nuestros corazones. Entonces dice, al que tenga sed, venga a mí, porque yo le daré de beber. Yo le voy a dar de beber, pero ¿qué tenemos que tener? Pues Él nos está diciendo ahí, ven a mí. Porque si tú no quieres venir, si no nos dice, si nosotros no hacemos caso de que el Señor nos está diciendo, ven, entonces ¿cómo nosotros podemos tener esa fuente de agua viva? ¿Cómo nos puede llenar? ¿Cómo puede llenar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas? ¿Cómo puede transformar todo lo que necesita ser transformado en nuestras vidas, no? Dice todo aquel que, dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Dice que el vino representa el gozo, dice, y da la presencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Es lo que representa el vino. Dice, es el gozo y da la presencia del Espíritu Santo. Dice, y el pan, la leche, dice, representa el alimento que nos da la presencia de Dios a través de su palabra. Amén. Ese es el pan que nos alimenta cada día, ¿no? Entonces, vean ustedes qué hermoso y qué maravilloso es cuando el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios aquí en este estudio nos está dando, hermanos, en esta enseñanza nos está dando, pues, secretos, ¿no? Nos está diciendo que Jesucristo es el pan de vida, ¿verdad? Que la fuente de agua viva es Jesucristo, que nos llena a través de la presencia de su Espíritu Santo. Nos está diciendo que el vino, ¿verdad?, es la presencia del Espíritu Santo y el gozo que hay dentro de nuestros corazones. Y que la leche es la palabra de Dios, que es la que nos llena. Y ustedes ven en estos textos pequeñitos todo lo que nos da Dios, todo lo que nos da a través de su palabra, ¿no? Entonces, siempre que nosotros nos alimentamos de su palabra, Él siempre va a darnos algo. Y nos va a dar, y cada día vamos, por eso dice, el que le decía a la samaritana, ¿no? O sea, si tú bebes de esta agua, a lo mejor pues vas a tener sed, pero si bebes del agua que yo te voy a dar, tú vas a desear y a desear y a desear más. ¿Por qué? Porque mientras más conocemos de Dios, más queremos llenarnos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque empiezas a ver que Dios empieza a transformar tu vida, porque empiezas a ver muchos cambios que te hacen sentir bien con Dios, que te hacen decir, gracias, Señor, porque te cruzaste en mi camino, gracias porque ya no soy la persona que yo era antes, ya no era la cisterna rota que antes tenía egoísmo, que se vivía para el placer, se deleitaba en las cosas del mundo porque hacíamos justicia por nuestra propia, a lo mejor exactamente, por nuestra propia mano, ¿no? Y si alguien nos hería, alguien nos lastimaba, ay, pues ojalá le vaya así, pues ojalá que esto, y no, claro que no, la justicia es de Dios y es divina y va a ser cumplida en su momento, pero nosotros bendecirlos, ¿verdad? Y seguir con ese gozo, seguir con ese amor en nuestro corazón, buscando a Dios, porque Dios no se olvida nunca de sus hijos, nunca. A lo mejor pasaremos desiertos, pero la mano del Señor siempre nos va a sostener y nos va a sacar, hermanos. Y qué bonito cuando volteamos atrás y vemos de dónde nos sacó Dios, cuando volteamos atrás y vemos que en los momentos más difíciles, ¿quién nos sacó? ¿Quién nos tiene ahorita en pie? Si no es nuestra fuente de agua viva que siempre nos ha mantenido frondosos y bien aún en medio de las circunstancias y situaciones, ¿no, hermanos? Vamos a ir a Zacarías 14:8. Si gustan se los leo, si gustan buscarlo como gusten, ¿sí? Zacarías 9:8. Ajá, Zacarías 9:8. Y Zacarías 13:1, al mismo. Dice Zacarías 14:8. Acontecerá también en aquellos días que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, ¿verdad? Dice, aquí nos está hablando, hermanos, ¿a qué se refiere? Dice, acontecerá también en aquellos días que saldrá de Jerusalén aguas vivas a la mitad, de ellos hacia el mar oriental y hacia el mar occidental, y sigue,
hacia el mar occidental, y en verano y en invierno. O sea, dice que sale hacia todos lados, pero aquí se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo salió, ¿verdad?, de Jerusalén. Dice Jesucristo, y ahorita si recordamos el acontecimiento que ahorita está pasando, ¿no? Todo lo que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. ¿De dónde salió nuestro Señor Jesucristo? De Jerusalén. Y Él salió para dar vida a todos lados, ¿verdad? De un lado, del oriente al occidente, y así a todo el mundo. Dios quiso regar ese amor, esa misericordia, esa gracia. Dice en Zacarías 13:1, en aquel tiempo había un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Dice purificación del pecado y de la inmundicia, ¿verdad? ¿Quién es el que purifica la inmundicia y el pecado? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo había un manantial abierto. El manantial abierto, ya hablamos, ¿quién es el manantial? ¿Quién es la fuente de agua viva? ¿Quién es el que trae vida? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿de dónde salió? De Jerusalén. Dice, al occidente, al oriente, al occidente, y se expandió, ¿no? Y es un tema muy amplio que se puede expandir mucho, ¿verdad? Pero pues por el tiempo a lo mejor no se permite, pero pudiéramos dar mucho de esto, pero a donde los quiero llevar, hermanos, es las grandezas que hace nuestro Dios Todopoderoso para nosotros, ¿no? Entonces dice Zacarías, dice, en aquel tiempo había un manantial abierto para la casa de David. Siempre hay un manantial abierto para nosotros. Y ese manantial abierto está para ti, para mí, para los de afuera, para todos, porque el Señor quiere ir al oriente, al occidente, a toda la tierra, quiere ir y quiere llegar y quiere salvar y rescatar a Dios, así como nos rescató a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que retener, hermanos, lo que el Señor nos está hablando esta mañana. Tenemos que saber que Dios nos ama, tenemos que saber que pues hay un Cristo que murió, que pagó por nuestras culpas, por nuestras rebeliones, y dice, y Él salió de Jerusalén y Él se expandió para traernos esa fuente de agua, ¿verdad? Esa fuente de agua viva. Dice el Salmo 42 del 1 al 2, hermanos. Vamos a leerlo para que veamos lo que dice. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? Dice, me presentaré delante de Dios. ¿Se imaginan, hermanos? Dice, como el ciervo brama por las aguas, cuando dice que cuando el ciervo tiene sed, brama, ¿no? Y dice, así somos los hijos de Dios. Dice, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Así clama nuestra alma cuando tenemos esa sed, de esa búsqueda. Dice, porque tenemos sed de buscar, de llenarnos más y más y más. ¿Y por qué queremos llenarnos? No nada más por el simple conocimiento y por decir yo sé mucho, no. No, Dios no quiere que nosotros ni... Yo les aseguro que si Dios dijera, yo aquí tengo un pastor culto, yo aquí tengo una pastora que pues, o un pastor que no es tan culto, ¿verdad? Dios no va a hacer diferencia entre este pastor y esto, porque lo que va a ver nuestro Dios aquí, y lo que sale de tu boca y lo que hace la presencia que tú tienes, porque si está la presencia de Dios en tu vida, va a ser transformada las personas y la vida de las demás personas. Y tú ahí es donde te puedes dar cuenta, verdaderamente esa fuente de agua viva está en mí, esa fuente está fluyendo, está dando, está fructificando. Ahí es donde nos preguntamos, por eso dice, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de Dios vivo. Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque esa es la meta que tenemos, llegar un día y presentarnos a la presencia de Dios. Pero el día que tú te presentes, Dios te va a decir, ¿y tú qué hiciste? ¿Verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Lo retuviste? ¿Dejaste que se fuera? ¿O dejaste que fluyera? Como yo hago fluir esos ríos de agua viva en mi vida. Yo sé que esos ríos de agua viva fluyan en la vida de las demás personas, hermanos. Y pues es hermoso todo lo que nos habla Dios a través de su palabra. Dice, es el último versículo que vamos a ver, Juan 7, 38, 39. ¿Cuántos se gozan de escuchar la palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos es alimento para sus vidas? Es hermoso poder compartirles, es hermoso poder darles lo que el Señor
nos da, ¿verdad? De lo que el Señor nos llena, de lo que el Señor ha transformado en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Juan 7, 38, 39. Vamos a leerlo desde el 37. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos, ¿verdad? Dice que Jesucristo es la fuente de agua viva. Dice, vengan a mí y yo los llenaré. Pero aún, yéndose nuestro Señor Jesucristo y eso, hermanos, yo les aconsejo que ustedes lean, yo creo que ya la mayoría lo han leído, en San Juan 17, una oración que de verdad que hace quebrantar a uno, porque nuestro Señor Jesucristo siempre se preocupó por nosotros. Aún nosotros ya lo recibimos, pero aún por los que le van a recibir, siempre se preocupó. Yo no sé si aquí todos sean salvos, pero podemos ver una diferencia entre cuando no éramos salvos y cuando ya fuimos salvos. Ha habido una transformación, por mínima que sea, ha habido una transformación, porque dice que la palabra, ¿verdad?, siempre va a dar fruto, ¿no? Y si nosotros lo permitimos, va a haber una transformación tremenda en nuestras vidas. Por eso es que la palabra debemos de creerla, ¿verdad?, atesorarla y vivificarla. Debemos de permitir que Dios transforme. Dice que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, porque ahora quién es el que está con nosotros, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Pues el que redarguye tu corazón, el que te hace decir cuando te hacen deleites que tú sabes que van en contra de Dios y tú sabes decir no, porque el Espíritu Santo está guiándote, porque tú le has dado esa oportunidad de que tú seas lleno de esa fuente y de ese manantial de agua viva. Dice que donde haya profetas de Dios, habrá ríos de agua viva, pozos llenos de verdades eternas, manantiales de los que brotan los sorbos vivificantes, dice que salvan de la muerte espiritual. ¿Y cuáles son? Dice, ¿cuáles son los profetas de Dios? Todo el que habla la palabra de Dios está profetizando, está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Profetizar ya es otra cosa, es cuando Dios les da que algo, un mensaje para determinada persona. Habla de parte de Dios, pero cualquiera que habla de la palabra de Dios, pues está hablando, dice, está hablando de la, poniendo de acuerdo con lo que Dios ya dijo, ¿no? Entonces, a eso, por eso dice, donde haya profetas de Dios, dice, habrá ríos de agua viva, porque donde se hable la palabra de Dios, correrán ríos de agua viva, y si serán pozos llenos de verdades eternas, manantiales de los que brotan los sorbos vivificantes, dice, que salvan de la muerte espiritual. Hermana, ¿nos podría poner la alabanza de ¿cómo se llama? Dame de beber. Y hermanos, yo, pues con esto yo termino de compartirles que pues tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que llena nuestras vidas, nuestros corazones, y que yo te invito a que te pongas de pie esta mañana, que podamos nosotros pues dar gracias a Dios por esta palabra que esta mañana fue compartida. Señor bendito, esta mañana, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque sabemos que tú eres ese manantial, esa fuente de agua viva, porque tú nos has mostrado, Señor, que tú eres el pan de vida, Señor, que tú eres el vino, Padre, que trae gozo a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, que tú eres esa fuente, Señor, y ese manantial. Dice tu palabra, Señor, que cualquiera que bebiere de tu agua, siempre anhelaremos tener más y más de tu presencia, Señor bendito. ¿Por qué? Porque nunca seremos saciados, bendito Padre, porque siempre hay más que conocer de ti. Siempre tienes, Señor, agua viva, Señor, que dan a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Esta mañana, Señor, yo te pido, Padre, por cada una de las personas que tú has permitido que escuchemos, que podamos atesorar este mensaje que tú trajiste, Señor. Que esa fuente y ese manantial de agua viva se haga realidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque a veces de verdad que en este mundo hay tantas necesidades, hay tanta sed, y solamente el manantial que tú nos das, Señor, puede llenar nuestras vidas y sentirnos saciados aún en medio de las circunstancias, bendito Padre. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres bueno, Señor bendito, porque eres bueno, porque eres bondadoso, Señor. En esta mañana yo te invito con todo mi corazón, si tú aún no has recibido a nuestro Señor Jesucristo, si tú no conocías de nuestro Señor Jesucristo, si Dios ha tocado esta mañana tu corazón y a ti te gustaría
sentir lo que es la llenura del Espíritu Santo, que tú pases de tu propia voluntad, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, y toco hacia la puerta de tu corazón. Y si tú la abres, yo entraré en ti, cenaré contigo y tú conmigo. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios esta mañana? Yo quiero llenar tu vida, yo quiero ser ese manantial. Y si Dios ha tocado tu corazón, y quieres recibir a nuestro Señor Jesucristo, esta mañana el Señor te ha llamado para que tú lo recibas con todo tu corazón. Porque Dios es un caballero y Él no forza a nadie. Él quiere que por decisión propia tú le conozcas. Y Dios quiere esta mañana darte la oportunidad de ser lleno. En esta mañana el Señor está haciendo un llamado, no sé para quién sea, hermanos, pero aquí está la presencia de Dios. Y si tú le quieres recibir, adelante, hermano. Hermanita Sofía, ¿ya conoces de la presencia? Es Alan y el señor Alfonso. ¿Les gustaría recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Les gustaría conocer? Pasen al frente, hermano. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar y para que Dios haga la obra maravillosa. Cierre sus ojos, mi amado hermano, y usted va a repetir la oración de ti. Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. No te conocía, pero ahora ya te conozco y me arrepiento de todos mis pecados. Yo sé que tú nos has llamado a tener una nueva vida nueva junta con Cristo Jesús. Señor, yo te recibo en mi corazón. Yo quiero que tú seas esa fuente de agua viva, que tú seas ese manantial que fluya, ese torrente que siempre esté en mí. Y yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermano. El Señor va a hacer la obra maravillosa en su vida y no es casualidad, hermano. El Señor nos da tremendas bendiciones en nuestra vida. Pase, hermanita. Alan. ¿Cómo te llamas? Alan. Alan. Bueno, pues cierra tus ojos y vamos a hacer la oración. Señor bendito. ¿Repito? Sí, usted repita. Señor bendito, En esta mañana yo te recibo yo te recibo como mi único como mi único y suficiente Salvador. y suficiente Salvador. Yo, Alan, Yo ahora me arrepiento me arrepiento de todos mis pecados. de todos mis pecados. Sé que no te conocía, Sé que no te conocía, pero tú pero tú has tocado mi corazón. has tocado mi corazón. Y yo quiero, Señor, Y yo quiero, Señor, que tú llenes mi vida, Señor. que tú llenes mi vida, Señor. Que tú, Padre Santo, Que tu Padre Santo transformes transformes mi vida. mi vida. Que tú seas esa fuente Que tú seas esa fuente de agua viva de agua viva que me llene, que me llene, que pueda transmitir que pueda transmitir a las personas que amo, a las personas que amo que me rodean, y que me rodean, para que vean esa transformación que tú has hecho en mí. para que vean esa transformación que tú has hecho en mí. Señor bendito, Señor bendito, Señor Jesucristo, yo te recibo yo te recibo como mi único como mi único y suficiente Salvador, y mi suficiente Salvador. en el nombre En el nombre de Jesús. de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Hermano, es una bendición. Es una bendición, hermanos, que nos hayan acompañado y que reciban a nuestro Señor Jesucristo. No se van a arrepentir. Y esta fecha no se hermano. Anótenla porque ustedes se van a dar cuenta que a partir de aquí va a haber una transformación de sus vidas. Ahorita va poniendo la base y ahorita Necesito estar contigo. Cierra tus ojos y déjate, llénate de la presencia de Dios, porque esta experiencia que has vivido esta mañana, de verdad que no la vas a olvidar nunca en tu vida. Bendito eres, Señor. Declárale al Señor, dame de beber. De tu manantial. Dame
problemas, bendito Padre, que ellos sepan que tú eres esa fuente, ese manantial, Señor, que necesitan, bendito Padre, te necesitan, como un día nosotros necesitamos de ti, Señor, y cada día, cada mañana nos deleitamos, Señor, porque cada día te necesitamos, bendito Padre, porque alejados de ti nada seríamos, Señor. Dame sí, Señor, alza tus manos para que el Señor llene tu vida y tu corazón de tu queremos solamente ser llenos en este momento, salir, ser llenos, Señor, que fluya tu presencia cada día de nuestras vidas, que contagie a nuestros seres amados, a las personas de nuestro trabajo, a los que nos rodean, bendito Padre. Haz la obra, Señor, en los corazones y en las vidas, bendito Padre. Gracias, Señor, gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre. Vamos a hacer el memorial de la Santa Cena que hacemos todos los principios de mes, el primer domingo de cada mes, participar de la Santa Cena. La palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. La tierra y el cielo pasarán, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es eterna la palabra de Dios, y cuando decimos que Dios habla, porque podemos escuchar su voz. Cuando escuchamos su voz es porque esta palabra toma sonido, es un sonido que podemos percibir a través de nuestros oídos, del sentido auditivo. Escuchamos esta palabra cuando alguien está hablándola, predicándola, leyéndola, y la escuchamos. Es Dios el que habla, porque esta es su palabra. La escuchamos porque es el sonido de su voz. Entonces la leemos y es Dios el que nos habla, la leemos y escuchamos su voz. Y entonces aquí esta palabra dice la Biblia que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Los grandes hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces este Espíritu Santo es Dios. Tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y los tres son uno, y este es el misterio de la Trinidad, el misterio trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo en esta parte de 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23, institución de la Santa Cena, la Santa Cena del Señor.
Dice versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y es la Vía Crucis, es la pasión de Cristo, que Él fue llevado a la corte y Él es lo que se celebra las semanas, la primera semana del mes de abril, ¿verdad? Entonces esto es lo que celebran muchos en la religión oficial, la pasión de Cristo. Pues nosotros hacemos el memorial de la Santa Cena de esta manera. Dice, habiendo dando gracias, dice que el Señor Jesucristo la noche que fue entregado tomó pan, y tomen su pan, tomen el pan, tomen como vamos a celebrar la Santa Cena, tomen su pan y tomen el pan, tómenlo también en la mano derecha y el vino en la mano derecha. O tómenlo así, pero lo voy a leer así. El Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, cuando el Señor dio gracias al cielo, estaba comunicándose con su Padre que es Dios, pero Él miró, puso los ojos en lo alto, como quien ve a lo infinito, pero Dios Jesucristo, Hijo, estaba viendo a su Padre y en ese momento le estaba dando gracias por ese pan que tenía en la mano. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y tomó y lo repartió esta Santa Cena que se llevó a cabo en la casa de María, lo que conocemos nosotros como el aposento alto. Esta Santa Cena fue la última vez que Jesucristo compartió la cena con sus discípulos, diríamos con sus hermanos, con sus amigos. Estaban allí los 12, hasta el que lo traicionó estaba allí sentado participando de la última vez que Jesucristo estaba con ellos en un momento de la Santa Cena. Ya no iba a ser más. Ciertamente no hay tiempo que no se cumpla, todo tiempo llega. Y cuando el Señor Jesucristo dice que vamos a estar sentados en las mesas del Cordero participando de la cena, ese tiempo tiene que llegar. No hay tiempo que no se cumpla. Va a llegar el momento en que vamos a estar sentados allá en la eternidad, en las mesas, en las bodas del Cordero, en la mesa donde va a estar servido un banquete con todo lo más rico, lo más delicioso, bebidas, vinos, comida, todo lo más rico, porque nosotros somos los redimidos, los que hemos recibido a Jesucristo, y entonces somos la iglesia es la novia, la que espera, la que es invitada a las cenas del Cordero a participar. El Señor Jesucristo ya no lo volvió a hacer, pero lo va a volver a hacer cuando estemos en la mesa invitados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Sí? Dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, come, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Nosotros hacemos memoria, pero memoria compartiendo todo lo que, dando testimonio. El hecho de compartir su palabra es dar testimonio de Jesús, de lo que Él ha hecho en mi vida, cómo ha transformado mi carácter, cómo ha transformado mis actitudes, cómo ha transformado mi interior, cómo ha transformado mi forma de pensar, cómo me ha sacado de problemas, de enfermedades, de dificultades y de muchas tribulaciones. Una vez yo tuve un ataque contra un santero y muy tremendo. El santero se puso muy fuerte en sus brujerías o sus hechizos, sus conjuros, sus maleficios. Terrible. En esos días murió mi mamá. Y cuando yo le pedí ayuda, porque él tenía un puesto en el sindicato, era de secretario de los que van a una investigación con la agencia de trabajo. Bueno, yo le pedí que me ayudara, pero él me ofendió mucho, me ofendió mucho y echó maldiciones en contra de mi mamá. Poco tiempo después mi mamá murió. Y bueno, pues yo no me he cansado de decirle a Dios, Señor, ese hombre no es así. Seguramente tú quieres que él se arrepienta de su pecado, porque también quizás mi Señor Jesucristo murió por su alma, también por el alma de él, y si él se arrepiente puede alcanzar la salvación para vida eterna. Mientras él siga siendo santero, va a llegar el día en que muera y va a ir, y si no se arrepiente de su maldad, se va a ir a la condenación eterna. Pero yo te pido que lo rescates, porque no es él, es el diablo trabajando a través de él. El diablo y los demonios que están utilizando no es una herramienta en las manos del enemigo diablo. Pero entonces eso sucedió.
Entonces eso es lo que el Señor Jesucristo ha, en otro tiempo, si en Cristo yo hubiera querido tomar venganza en mis propias manos, quizás en la violencia en la que vivía yo hubiera querido ir a sacarlo de su casa quizás con una pistola sacarlo de la cama por haber ofendido a mi mamá y por haberme mandado a la agencia de trabajo para que me hicieran una rescisión de contrato, para quitarme toda mi integridad y todos los beneficios que había alcanzado a través de los años. Pero yo dije, no, el Señor tiene control, el Señor es más, tengo un abogado que defiende mi caso ante la corte, ante los agentes de trabajo, el que me representa es el Señor Jesucristo. Dice, si algún pecado hubiese cometido, abogado tengo para con Dios a Jesucristo justo. Y Jesucristo me va a defender, mi causa la defiende Dios a través de su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo que me ha transformado, que ha cambiado mi carácter, mis actitudes, ese mismo Espíritu Santo es el que clama para que este hombre alcance salvación y se arrepienta, y algún día sus hijos, sus hermanos, sus brazos, todos sus seres queridos, quizás también se arrepientan del pecado en el que viven, de la santería, y entonces puedan ser rescatadas sus almas, porque si él se va al infierno, a la condenación eterna, su esposa, sus hijos y todos aquellos que han recibido enseñanzas de él. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, eso ya no se tiene que repetir, voy a tratar de que, bien dice la palabra, y lo dijo bien la pastora, que mantengamos, que no seamos una cisterna que tiene grietas y que el agua que cae se sale por todas partes. La cisterna siempre va a estar vacía. Jesucristo tiene que llenar mi interior, tiene que transformarme. Es un proceso a largo plazo, nada es de la noche a la mañana. En este proceso que es a largo plazo podrían pasar años, pero el Señor me está transformando mis actitudes, mi carácter. Y si yo voy a ser de bendición para mis seres queridos, porque el que no provee para su casa niega la fe, les voy a proveer algo para que también ellos llenen sus cisternas, como dice la hermana. Les voy a compartir la palabra, les voy a hablar de Jesús, porque soy proveedor, no solamente dándoles dinero, dándoles prendas de vestir, dándoles comida, pan, agua. Eso es un proveedor, pero un proveedor que los alimenta espiritualmente es bueno delante de los ojos de Dios. Provee, porque si no, niegas la fe. La fe es la certeza de lo que esperamos, en la convicción de lo que no vemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Proveerles fe, que crean, que sean transformados y que sepan que hay alguien que en lo espiritual, que en lo invisible está peleando por ti. Tus batallas, tus guerras, tus tribulaciones, tus angustias, todo lo que te esté sucediendo. Y si tú tienes seres queridos, tu hijo, tu hija, que están pasando por momentos angustiosos, espiritualmente están también en una situación de aflicción, en una situación depresiva, en una situación de amargura, estás viendo cómo están sufriendo en su corazón, provéeles de Jesús, provéeles que hay alguien que está peleando su causa, que ellos son más que vencedores en Cristo Jesús, que van a salir adelante y que siempre van a tener una sonrisa y que van a tener una actitud de alegría, porque bienaventurados. Entonces, ese es ser un buen proveedor, el que no provee nada más el pan, la tortilla, los frijoles, sino que provee a Jesucristo, es el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo aquel que come de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Hay que ser proveedores para nuestros seres queridos, con mayor razón. Si no somos proveedores para nuestros seres queridos, a los que tanto amamos, a los que queremos, menos vamos a ser proveedores para los que vemos que están sufriendo y no son nada de nosotros. Yo, ¿por qué si no lo conozco? Pues porque es un alma y tienes que saber que Dios nos mandó a sentir compasión por las almas, misericordia por las almas. No es nada mío, pero está sufriendo. Bueno, Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que lo bendigas. Señor, que esa situación que está viviendo de enfermedad, toma control. Yo le voy a hablar de ti, yo me voy a acercar y le voy a decir que tú eres Dios sanador y que tú puedes darle salud. Bueno, entonces me estaba viendo por otro lado, ¿verdad? Me dice, porque estamos en la Santa Cena. Dice aquí, así mismo también la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es del nuevo pacto. Te lo voy a leer el versículo 24. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. En memoria de mí tomó el pan y tomó la copa.
Pero hay algo que nosotros como seres humanos, Dios Jesucristo estaba en un momento con sus discípulos y estaban en una situación de santidad. En ese momento yo creo, a mí me parece que no había de qué arrepentirse. Si estaban con Dios, que es el Hijo Jesucristo, dirían, ¿se tenían que arrepentir de sus pecados y pedirle perdón a Dios? Pues quizás no, porque era en el aposento santo, en el momento de la Santa Cena, era un lugar en donde estaba la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo, en esa mesa donde estaba el pan y del vino. En lo que estaban haciendo, estaban las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 12 apóstoles, y obviamente el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ahí estaban compartiendo el pan y el vino. Pero para nosotros nos es dado esta instrucción, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente dice, ¿cómo tú puedes participar de la carne del Señor y de la sangre del Señor? ¿Ya te arrepentiste de tus pecados? Eso es indignamente. No puedes comer ni de la carne del Señor ni de su sangre si traes tantas angustias y tantos pensamientos que te alejan de Dios. ¿Qué pasa si haces esto? Hay consecuencias tremendas porque tú traes en tu conciencia, aún en tu conciencia traes muchas situaciones que te hacen indigno de comer su carne y su sangre. No puedes comer la carne de Jesús porque en tu conciencia, en tu corazón, traen cosas que no le agradan a Dios. Entonces dice aquí, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la carne. Pruébese a sí mismo, dice, vengan a la cruz y pongámonos a cuentas. Yo los invito a que cerremos nuestros ojos, en nuestro interior meditemos y dentro de nosotros yo voy a decir, Padre, yo me arrepiento. Y yo sé, nadie lo sabe más que yo. Y tú, porque tú conoces todo lo que está en mi interior. Tú lo sabes y a ti no te puedo engañar. Pero yo lo sé y nadie lo sabe. El único que lo sabe eres tú, porque tú eres Dios. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a tomar esto dignamente. Cerramos nuestros ojos y nos ponemos a cuentas con Dios. Nada más les voy a dar un minuto para que se pongan a cuentas, arrepiéntanse y pídanle perdón para poder participar de la Santa Cena. Bien, entonces miren esta palabra, escuchen con atención, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio, y el juicio son enfermedades, pobreza, amargura, depresión, son situaciones bien tremendas. Ese es juicio por hacerlo indignamente, dice. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos hasta muerte por participar de la cena y de la carne y de la sangre, hasta muerte por hacerlo indigno. Qué tan cargado estaba que en su conciencia, qué tantas cargas traía. A lo mejor hasta había violado y matado y se atrevió a comer de la carne y de la sangre de Jesús. Hasta muerte, dice. Muchos duermen. Pues si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Ya nos hemos puesto a cuentas, hemos venido a la cruz del Calvario, le pedimos perdón, ya nos arrepentimos. Dice, pues si no nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Naciendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Bueno, entonces ponemos nuestros pan en la mano, tomamos nuestra copa delante del Señor y le decimos, bendito Dios, esta es la institución de la Santa Cena. Venimos a recordar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, bendito Padre. Sabemos, bendito Padre, que el proceso aún es largo, pero sigue cambiando nuestro interior, bendito Dios. Tomen en su mano el pan y cómanlo.
síguenos transformando en mejores seres humanos, en mejores personas, en personas piadosas y ser siempre generosos. Tomen el vino. Te damos muchas gracias, Padre. Métenos bajo el raudal de tu sangre preciosa. Cúbrenos, salpícanos y cúbrenos con tu sangre, el raudal. Bajo la sangre de Jesús, bajo la sombra de la cruz. Gracias, Padre bendito Dios. En plena de fe, hay dolor, nacional esa cruz, donde murió mi
pastora Sofía. Sí, aquí. Dice en el libro de los Proverbios, en el versículo 9 y 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Dice: entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si alguien quiere dar una ofrenda al Señor, la vamos a tomar en nuestra mano derecha y le vamos a dar gracias al Señor. Si alguien quiere, puede, y pues de verdad lo que conforme haya propuesto en su corazón. Y vamos a orar. Bendito Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, venimos con gozo y con alegría dándote gracias, Señor, porque tú nos permites darte de lo que tú ya nos diste. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada familia aquí representada, que tú los llenes de gozo, que los llenes de alegría, Señor, y que nadie demos ni con tristeza ni por necesidad, Señor, sino que demos con gozo, sabiendo y pidiéndote, Señor, que seamos fieles administradores de los recursos que tú pones en nuestras manos, Señor, para la expansión de tu obra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.